Gracias, congresista Arce. Tiene uso de la palabra el congresista Gino Costa. Presidenta, me pide el colega Jorge Meléndez una interrupción, 2 minutos, por favor. Congresista Meléndez, los 2 minutos. Gracias, presidenta. El problema, presidenta, de la inseguridad, el problema de la delincuencia, del crimen organizado y de la extorsión no nace con este gobierno, presidenta. Yo creo que es injusto pedir resultados concretos de acabar con la delincuencia en 10 meses de gobierno. Este gobierno, presidenta, no ha liberado narcotraficantes. Este gobierno, presidenta, no ha liberado terroristas. Miles de narcotraficantes hoy día están en las calles. Y esa es la herencia nefasta que nos han dejado los anteriores gobiernos y tenemos que combatirla con la máxima responsabilidad. Adicionalmente, presidenta, se suman los problemas de carácter social, hogares disfuncionales, familias con padres separados, niños en las calles. Ese problema, presidenta, de la inseguridad es problema de todos los peruanos, no solamente el ministro del Interior. La policía, señora presidenta, en el pasado era una policía represiva. Y ahí está el caso de Bagua, donde que muchos indígenas inocentes, policías, han fallecido producto de conflictos sociales. Hace poco, en Zaramurillo, se tuvo un conflicto social en la Amazonía. 0 muertos, presidenta, porque hoy día tenemos una policía más dialogante, menos represiva. Y sobre todo, hay que valorar al ministro su capacidad de gestión que hasta este momento ha tenido. Nuestras calles hoy día están más vigiladas, más patrulladas. Mi pueblo, que es Yurimaguas, entre Loreto y San Martín, presidenta, se han recibido 131 patrulleros y Yurimaguas ha recibido varios de estos vehículos después de tener un montón de chatarra en nuestras comisarías. Y eso hay que valorar en nuestro ministro. Y nosotros estamos aquí para apoyar a nuestro ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidenta. Saludos para los colegas y saludo para el ministro del Interior. Agradecerle por la respuesta detallada a las 39 preguntas del pliego interrogatorio y también por haber traído unas cifras que permiten una evaluación inicial de estos primeros 10 meses de gestión. Creo que esas cifras dan cuenta, presidenta, de que empezamos a tener resultados iniciales. Todavía iniciales, pero resultados al fin y al cabo. Y esos resultados son consecuencia de una estrategia adecuada para enfrentar el deterioro de la situación de seguridad que tiene por lo menos 10 años en el país. Y la estrategia consiste en fortalecer la inteligencia policial para desarticular a las organizaciones criminales más grandes y más peligrosas, que son las que más delitos cometen y más violencia ejercen. En estos meses se ha hecho un esfuerzo por formar nuevos policías, seleccionarlos bien para destinarlos a labores de inteligencia e investigación criminal, aproximadamente 1.700. Y el resultado de eso son las intervenciones de la desarticulación de 65 organizaciones criminales, sobre todo en la zona costera que va desde Tumbes hasta Ica, que es donde se concentraba el problema más serio de violencia con organizaciones dedicadas a la extorsión, al narcotráfico y al sicariato. Esa es una estrategia correcta que produce los primeros resultados con la caída de la victimización de personas. Nos ha dicho que la victimización, según el INEI, pasó de 33 a 27 en 10 meses. Es un resultado muy importante. Y que la victimización de empresas también ha caído en un periodo un poco mayor. Sin embargo, el propio ministro ha reconocido que la percepción de inseguridad, la sensación que tienen los ciudadanos no ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos estado con niveles de criminalidad muy altos durante mucho tiempo. Y porque a pesar de la caída, los niveles de criminalidad siguen siendo
elevados. Pero hay un avance y la dirección es la dirección correcta. La estrategia, la adecuada. Nosotros apostamos por la policía en primer lugar y en segundo lugar por la inteligencia. Ustedes recordarán los debates en la campaña cuando se hablaba de meter a los militares para resolver el problema, para declarar los estados de emergencia, para modificar la legislación a ver si se restablecía la pena de muerte o no. Y siempre dijimos, nosotros apostamos por la policía, hay que darle los recursos y hay que potenciar la inteligencia y la investigación criminal. Es lo que se ha hecho. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Y por eso tenemos estos resultados iniciales. Como he señalado, no son suficientes para transformar la sensación de inseguridad que existe, pero sí indican que ha habido un decremento de la actividad delictiva contra las empresas y contra las personas. Y la manera de garantizar que estos resultados iniciales se consoliden no es poniéndole piedras en el camino al ministro, sino apoyándolo para que continúe con su labor. La estrategia además no es invención del ministro, es parte del ADN de la Policía Nacional. Fue esa la estrategia que nos permitió acabar con Sendero Luminoso y el MRTA, como no me dejará mentir mi colega, el general Marco Miyashiro. Esa es la estrategia que se está poniendo en práctica ahora para acabar con la extorsión, con el sicariato, con el tráfico de terrenos, con el tráfico de armas. Para que pueda terminar, congresista. Gracias, presidenta. Son 10 años por lo menos de deterioro en las condiciones de seguridad. Y en 10 meses lo que tenemos es luz al final del túnel, una estrategia clara, un ministro con un equipo que lo apoya, con una policía que está respondiendo a su liderazgo, que coordina adecuadamente con el Ministerio Público. Ya no vemos esas discusiones entre el ministro del Interior y los fiscales, que trabaja bien con el Poder Judicial. Ese es el camino en el que debemos perseverar, señora presidenta, y debemos hacerlo por el bien del Perú, de la única manera en que podemos hacerlo, dándole el respaldo al ministro para que siga adelante con su trabajo, un respaldo que tiene que ser unánime, unidos como una sola fuerza por el Perú. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. El congresista Galarreta. Congresista Galarreta tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Quería dirigirme al ministro. Yo he resaltado temas porque la mayoría está tocando diversos temas en relación a las cifras que ha dado el ministro y que eso no lo vaya a desviar en su política de lucha contra la criminalidad. La decisión de luchar fuertemente contra lo que es los grupos subversivos. Y un tercer tema, me gustaría, si me permite, un video, por favor. ¿Quién está autorizado para, por favor, el video que ha solicitado el congresista? ¿Por qué permaneció por lavado las vidas? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Por qué motivo pidió la... Tengo el brazo roto, suéltame el brazo. Ruptura completa, ¿no? Obviamente. No bastó con la agresión, durante 4 días no permitieron que lo vea un médico, recién el 5º día pudo asistirlo un especialista, el que ordenó una inmediata operación y trataron de que lo operaran en una clínica no adecuada, pues el área de cirugía de dicho establecimiento no contaba con los implementos necesarios para una intervención de esa gravedad. Finalmente el médico tuvo que imponer su autoridad para que sea atendido adecuadamente. Sí, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Y aprovecho esas interrupciones. Yo no soy un especialista en seguridad, ya hablará también los demás y el señor Miyashiro. Presidenta, a través suyo al ministro. Quien habla en este Congreso hace casi 8 años, alertó, cuando todavía casi no había una sola voz de protesta,
del régimen chavista del ex dictador Hugo Chávez. Lo alerté de ese momento y hubo una avanzada, desgraciadamente, en Latinoamérica. Perú se salvó de caer en esa movida, en ese movimiento, en las garras del chavismo. Quiero señalar que hemos mirado a veces de costado cuán aliado de Chávez fue Correa. Y el Perú, que ha marcado una línea clara contra el señor Maduro ahora, contra el dictador Maduro, no puede permitirse tener debilidad frente a hechos similares a como empezó en Venezuela esta situación. Yo quiero, Presidenta, a través del ministro, a través suyo, decirle al ministro que hay oficios, Presidenta, que nos demuestran que sí hubo intervención de la policía peruana de manera irregular, sin ni siquiera haber una orden de captura, y que no se cumplió con las normas internacionales cuando ciudadanos cruzan la frontera. Los señores Pareja han venido siendo perseguidos políticamente en Ecuador. Yo quisiera saber si el ministro recibió una orden o si han pasado por encima del ministro y los policías han agredido de esta manera, como vemos en el video de un canal de televisión nacional. Y lo digo, Presidenta, porque así como hoy día ya casi muy pocas voces, salvo algunas confusas, no rechazan la dictadura de Venezuela, tengamos cuidado que así como se está construyendo un muro de la vergüenza en el límite de Perú con Ecuador, estemos prestándonos por temas políticos o de cercanías, porque sé que visitaron al presidente Kuczynski, el presidente electo ecuatoriano, para caer en el juego de cosas que no son tan democráticas en Ecuador. Y ojo, lo estoy alertando desde el 2017, para que estemos atentos y el ministro, por favor, pueda corregir esta situación. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Galarreta. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, Presidenta. Sinceramente causa mucha preocupación, inquietud, seguramente no solamente en mí, sino en los millones de peruanos, cuando le leemos, le escuchamos al señor Presidente de la República decir, por ejemplo, que el ministro Basombrío hace un gran trabajo, que la delincuencia se ha reducido notablemente, dice el Presidente de la República. O cuando el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dice, el ministro va a ir al Congreso y será una oportunidad para que él demuestre que está trabajando de manera extraordinaria. O cuando el propio ministro Basombrío el día de ayer aquí en el Parlamento le dice al país, después de muchos años, la delincuencia dejó de ser el principal problema del país. Ahora el primero es la corrupción. Claro, la preocupación de la gente está en la corrupción, pero porque se descubrió desde Brasil, no porque lo descubrió este gobierno, o porque vino desde Panamá, o porque vino desde los Estados Unidos. Cuando escucho a tan altas autoridades de la nación expresarse respecto del sentimiento de los peruanos sobre la inseguridad ciudadana, me pregunto y digo, ¿en qué país estamos? Seguramente ese delincuente, ese triste delincuente que en marzo pasado, ahí lo mostraban las cámaras de televisión, cuando por 7ª vez era apresado y se reía de la Policía Nacional. ¿Se acuerdan ustedes? Había un delincuente que se reía por haber sido detenido por 7ª vez y por 7ª vez había sido absuelto. Yo me pregunto y digo, o quizá habría que bajarle a estas altas autoridades de la nación de la nube, de esa nube que me retrotrae a un presidente de los años 80, que parecía que estaba en la nebulosa cuando el país era un caos. Habría que bajarlos de la nube, porque si no, hay que repasar el día a día de los peruanos cuando pequeños comerciantes, allí ciudadanos en sus pequeños negocios sufren, por ejemplo, de los embates de la delincuencia, Presidenta, o de aquellos ciudadanos que son hurtados en sus celulares, o de aquellos estudiantes universitarios que son incluso asesinados para robarle su teléfono. ¿De eso no son conscientes estas autoridades? ¿No son conscientes, por ejemplo, de cómo la delincuencia ciudadana, representada también en un mínimo número de extranjeros, llámense colombianos, sin ninguna animadversión hacia los ciudadanos de ese país a quienes apreciamos, a su gran mayoría? Sin embargo, un pequeño número de estos extranjeros vienen aterrorizando a mi ciudad, por ejemplo, y a muchas ciudades del país, cuando nos tienen sitiados, cuando tienen sitiado a mucha gente porque le han hecho el
Un minuto adicional, congresista. Cuando le han hecho el préstamo del gota a gota y no tienen cómo devolverles y entonces se apoderan y generan angustia y generan terror. O cuando, por ejemplo, en el Bajo Amazonas viene creciendo, ministro, los cultivos de coca a espaldas de las autoridades del país, en las cuencas del Ucayali, del Marañón, del Putumayo, que no se está haciendo nada en el mejor momento para atacar al narcotráfico asentado ahí, incluso motivado por esos remanentes de la FARC que se han asentado en nuestro territorio y que están utilizando a los jóvenes del Putumayo o del Bajo Amazonas para incentivar el cultivo de la coca. Presidenta, y le pediré un minuto más adicional cuando se concluyan estos segundos, para saludar, sí, que la presencia del ministro y su reconocimiento de que esto, su presencia aquí en el Parlamento es un reconocimiento de este derecho constitucional que no solamente tenemos nosotros los peruanos, sino que lo tienen los legisladores también. Este mecanismo que viene de constituciones de 1860, del 20, del 33, del 79, del 93, es una muestra gráfica de que nosotros no seguimos, por ejemplo, dictados de algún periodista que le pone el libreto a algún congresista desubicado y le empieza a hacer hablar con adjetivos respecto del desempeño de nosotros los legisladores. Aquí podemos discrepar del gobierno, aquí podemos discrepar de las políticas que están empleando. Sin embargo, aquí también aportamos al desarrollo del país. Discrepamos democráticamente también de aquellos congresistas que dicen que esto es un coliseo, que aquí hay una jauría de leones. Esta es una tribuna democrática en la cual los peruanos están representados por los legisladores de la nación que los representan, que saben fiscalizar al gobierno de turno y que estoy seguro construyen el Perú. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista del Águila. Va a tener 2 minutos el congresista Armando Villanueva. Señor ministro, no habido siendo parte de las preguntas el caso correspondiente a Cusco, tengo que mostrarle mi seria preocupación en nombre del Cusco y particularmente de los departamentos en los que la política de seguridad implementada desde el ministerio suyo no ha dado resultados hasta ahora y debe merecer seguramente un plan a partir de los resultados hasta ahora obtenidos y que las cifras nos demuestran. Cuando la población de 15 y más años de edad víctima de más de un año de lectivo según departamento, en el caso de Cusco, dice de un 22%, está en el extremo superior, es uno de los departamentos donde mayor incidencia tiene y donde se da cuenta de que el departamento en el que menor disminución ha existido es precisamente este departamento. No solo eso, se da cuenta además de que las políticas correspondientes llevadas adelante respecto de cómo se trata al turismo ofrece muchos vacíos, porque hay mucho turista ilegal, ilegítimo, dispersado no solamente en Cusco, sino en todo el Valle Sagrado, que no tiene la menor atención por parte del Ministerio. Yo tuve la oportunidad de conversar alrededor de este tema, pero ellos carecen de los instrumentos correspondientes que les permitan responder a esta problemática en el departamento del Cusco. Un plan para el departamento del Cusco, que es la cara turística hacia el mundo por parte del Perú, creo que será muy importante. Desde ya me dispongo para poder tratar con amplitud y seguramente específicamente para responder a esta situación de emergencia que hoy día tenemos en el departamento del Cusco. Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Marco Miyashiro. Gracias, señora presidenta. Quería solicitarle, me conceda la interrupción solicitada por el congresista, mi almirante Carlos Tubino. Congresista Tubino. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo al señor ministro, a los colegas. Señora presidenta, el mayor desarrollo de armas en los últimos años en el mundo no son los misiles, son las armas no letales. ¿Y qué sucede?
que no estamos libres en el Perú, como otros países, de tener conflictos sociales. Pero ¿cómo vemos a la Policía Nacional que acude a los conflictos sociales armada con una vara de ley, con un casco y un escudo? Y encima le hemos quitado el armamento que le corresponde de ley para evitar cualquier abuso. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que al final, por no querer abusos que pueda realizar la policía, terminamos afectando a esos policías. Y ojalá no incrementamos en el futuro los 35 muertos que ya tenemos desde que ha asumido este gobierno de Policías Nacionales del Perú. Congresista, ya utilizaron los 2 minutos, yo lo siento muchísimo, tenemos que apresurar. Es 1 minuto, y el otro minuto se lo ha dado al otro congresista. Perdón. Los 2 han sido para Tubino, entonces, ya, correcto, el segundo minuto. Hemos tenido ya un policía en un país en mediano desarrollo muerto a pedradas porque no tenía cómo defenderse. Y hoy lo que vemos en la Policía Nacional del Perú es que no se está adquiriendo armamento no letal y lo que se compra al final son equipos para proteger al policía, pero eso no es lo que necesitamos. Hay muchos armamentos no letales, no queremos muertos en democracia, menos en un conflicto social, pero tampoco queremos muertos en la Policía Nacional del Perú, porque si lo enviamos desarmado y lo agarran a pedradas, lo que vamos a administrar son muertos de la policía. La pregunta al señor ministro, ¿qué armas no letales está adquiriendo la Policía Nacional del Perú? Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Marco Miyashiro. Gracias, señora presidenta. Un saludo a nuestro señor ministro del Interior. Quería hacer una referencia a cuál es la acción que toma el Ministerio del Interior en la zona de Brain. En diciembre del año 2016 eran 1.473 efectivos. En el mes de junio del 2017 son 811. Y la zona de Brain es una zona declarada en estado de emergencia donde no puede ir cualquier policía. Y la unidad especializada es la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. En diciembre del 2016 eran 746. ¿Cuántos son en junio del 2017? 100 efectivos. Así es como se va a enfrentar al tráfico de drogas o a los remanentes terroristas. Solo se radica en el Valle de Guayaga el cultivo de la hoja de coca. ¿Y qué pasa en Ebrae? El sembrío de cultivo de la hoja de coca y la posterior producción de cocaína nos ha convertido en el primer productor de cocaína en el mundo. Cuando el señor ministro del Interior, a través de la presidencia, hizo la presentación de los 29 ítems o promesas que iba a realizar en los primeros 100 días, mencionó que iba a desarrollar la investigación criminal asignando 500 detectives en un principio. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la Dirección de Investigación Criminal, la unidad per se, especialista en la investigación policial, ya no tiene bajo su mando a las divisiones de investigación criminal. ¿Cuál es la diferencia? La dirección actúa a nivel nacional, pero la división actúa a nivel provincial o distrital. Y ellos están pasando a depender de las regiones policiales cuya función principal es la prevención y no la investigación. Como un gran logro, a ver, quisiera que me corte el tiempo para que me pueda atender el señor ministro. Que me corte un poco el tiempo. Bueno, ya. Lo estaba interrumpiendo, no me escuchaba el ministro y no quisiera hablar por gusto. Ya, continúe, congresista Miyashiro. Bien, gracias. Como uno de los grandes logros obtenidos en este gobierno, se dice que el nivel de la inseguridad ciudadana ha bajado. Debe ser cierto, lo está diciendo un ministro del Interior. Y que el más alto nivel es la corrupción.
Nuestro señor ministro del Interior es sociólogo y sabe que la corrupción no solamente es un hecho social, un fenómeno social. La corrupción es un delito y como delito quebranta el orden interno. Y al quebrantar el orden interno afecta directamente a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, eso no es ningún logro. ¿Y por qué hay tanta corrupción en este país? Porque hay instituciones como los organismos no gubernamentales de desarrollo que no pueden ser fiscalizados por ninguna autoridad del Estado. En ese sentido, conozco al señor Carlos Basombrío y considero que es una persona digna, pero dirige un ministerio y quería conocer a quiénes va a dirigir. Y le solicité mediante oficio 292 del 16 de diciembre del 2016 la relación de los asesores que actualmente trabajan en el ministerio y en los despachos viceministeriales. Voy a esperar, señora, que termine de hablar por teléfono para poder continuar. Sí, perdón, congresista, estamos haciendo coordinaciones para la intervención. Bien. Sí. Bien. Lastimosamente este oficio no ha obtenido una respuesta. Por lo tanto, he tenido que hacer una minería informática y verdaderamente me quedo sorprendido porque encuentro, por ejemplo, que su actual jefe de gabinete de asesores, el señor Leonardo José Caparrós Gamarra, renunció el año 2009 al Instituto Nacional Penitenciario, pero quebrantando la ley antes de los 6 meses, a través de la gerencia general que había asumido, vende productos al Instituto Nacional Penitenciario por un monto aproximado de los 700.000 soles. Esa venta al Instituto Nacional Penitenciario no podría ser posible si no cuenta con el visto bueno de la asesoría jurídica del Instituto Nacional Penitenciario, funcionario que anteriormente dependía del señor José Caparrós. ¿Y quién era ese funcionario? Ese funcionario es el señor Verástegui. ¿Y dónde está ahora el señor Verástegui? Es el asesor jurídico de la superintendencia, la SUCAMEC. Por lo tanto, un dependiente que permitió un negociado compra y venta, supuestamente normal, entre una empresa gerenciada por José Caparrós, ahora ese asesor legal del INPE trabaja en la SUCAMEC.